Muy buen día, miembros del Comité de Conducta e Integridad Pública de la Secretaría General de Gobierno. Me permito informarles que conforme a lo establecido en el artículo 10, fracción primera, de los lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los comités de conducta e integridad pública de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado de Baja California, la de la voz, licenciada Rosaura Lisbeth Ahumada Soberanes, ha sido designada por la contadora pública Adriana Castilla Lara en su calidad de presidenta de este órgano colegiado con el fin de conducir la presente sesión. Agradezco a nombre del titular de esta dependencia, el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, su asistencia a esta primera sesión ordinaria del año 2025, dando inicio en punto de las 12 horas del día 26 de febrero de 2025. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la suplente de la secretaria técnica de este comité, la maestra Guadalupe Adriana Nevares Ramírez, para que verifique si contamos con quórum legal para celebrar esta primera sesión ordinaria y procedamos al desahogo del orden del día. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Gracias, suplente de la presidenta. Y por instrucciones de usted, procedo a tomar lista de asistencia. Suplente de la presidenta del comité, licenciada Rosaura Lisbeth Ahumada Soberanes. Presente. Suplente de la secretaria técnica, Guadalupe Adriana Nevares Ramírez. Presente. Representante del órgano de control, licenciado Francisco Gael García Méndez. Presente. Y vocal del comité, licenciado Luis Gagiola Escobosa. Presente. Me permito informarle, suplente de la presidenta, que se hace constar que se cuenta con la presencia de 4 integrantes del comité de conducta y que existe quórum legal para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del año 2025 de este comité de conducta e integridad pública de la Secretaría General de Gobierno. Contando con la presencia de cuatro integrantes del comité de conducta, se instala la sesión y por haber quórum legal, todos los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Lectura del orden del día. Para el desahogo del tercer punto, cedo el uso de la voz a la suplente de la secretaria técnica de este comité para dar lectura al orden del día. Gracias, suplente de la presidenta. A continuación, daré lectura al orden del día para proceder a someterlo a la aprobación de los integrantes con derecho a voto de este comité. Orden del día. Número 1, apertura y bienvenida. Número 2, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. Número 4, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria celebrada el día miércoles 13 de noviembre de 2024. Número 5, presentación, aprobación o modificación, en su caso, del Plan Anual de Trabajo 2025. Número 6, presentación, aprobación o modificación, en su caso, del calendario de sesiones 2025. Número 7, suplente del vocal titular, según listado de prelación. Número 8, lectura de acuerdos tomados. Número 9, asuntos generales. Y número 10, clausura de la sesión. Solicito a la secretaria técnica someter a consideración de los integrantes de este órgano colegiado el orden del día presentado, solicitándoles manifiesten el sentido de su voto. Gracias. Y por instrucción de la suplente de la presidenta, se somete a votación el orden del día solicitando manifestar el sentido de su voto. Suplente de la presidenta, a favor. Suplente de la secretaria, a favor. No voto. Adelante. Vocal a favor.
Gracias. Suplente de la presidenta, informa usted que queda aprobado por unanimidad de votos de los asistentes el orden del día antes expuesto con 3 votos a favor. Continuando con el punto número 4 del orden del día, cedo el uso de la voz a la suplente de la secretaria técnica para el desahogo del mismo. Continuando con el punto número 4 del orden del día, y les pido la dispensa de la lectura del mismo, y por instrucciones de la suplente de la presidenta, dado que el acta fue circulada con anterioridad a los miembros del comité vía electrónica, se somete a votación de los integrantes del comité la aprobación del acta de la 4ª sesión ordinaria del Comité de Conducta celebrada en fecha 13 de noviembre de 2024, así como la dispensa de la lectura. Solicito en este momento manifestar el sentido de su voto junto con la posición de su voto. Suplente de la presidenta, a favor. Suplente de la secretaria técnica, a favor. Vocal a favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad o mayoría del comité el punto número 4 referente al acta de la 4ª sesión ordinaria del Comité de Conducta celebrada en fecha 13 de noviembre del 2024, así como la dispensa de la lectura. Continuando con el punto número 5 del orden del día, cedo el uso de la voz a la suplente de la secretaria técnica para el desahogo del mismo. Gracias. Por instrucción de la suplente de la presidenta y dado que el Plan Anual de Trabajo 2025 fue circulado con anterioridad a los miembros del comité vía electrónica, se somete a votación de los integrantes del comité la aprobación del Plan Anual de Trabajo 2025, así como la dispensa de lectura del mismo, solicitando manifestar el sentido de su voto junto con la posición de su voto. Suplente de la presidenta, a favor. Suplente de la secretaria técnica, a favor. Vocal a favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad o mayoría del comité el punto número 5 referente al Plan Anual de Trabajo 2025, así como la dispensa de la lectura. Continuando con el punto número 6 del orden del día, cedo el uso de la voz a la suplente de la secretaria técnica para el desahogo del mismo. Gracias. Y por instrucción de la suplente de la presidenta, y dado que el calendario de sesiones 2025 fue circulado con anterioridad a los miembros del comité vía electrónica, se somete a votación de los integrantes del comité la aprobación del Plan Anual de Trabajo 2025, así como la dispensa de lectura del mismo, solicitando en este momento manifestar el sentido de su voto junto con la posición del mismo. Suplente de la presidenta, a favor. Suplente de la secretaria técnica, a favor. Vocal a favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por mayoría del comité el punto número 6 referente al Plan Anual de Trabajo 2025, así como la dispensa de la lectura. Continuando con el punto número 7 del orden del día, cedo el uso de la voz a la suplente de la secretaria técnica para el desahogo. Gracias. Y por instrucción de la suplente de la presidenta, les hago saber que el listado de prelación fue circulado con anterioridad a los miembros del comité vía electrónica. Por ende, se somete a votación de los integrantes del comité la aprobación del licenciado Ezequiel González Quirarte como suplente del vocal titular. Dicho profesionista es el siguiente en el listado de prelación antes mencionado, que de igual manera solicito la dispensa de la lectura. Y en este momento solicito de cada uno el sentido de su voto junto con la posición del mismo. Suplente de la presidenta, a favor. Suplente de la secretaria técnica, a favor. Vocal a favor.
Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por mayoría del comité el punto número 7 referente al suplente del vocal titular, junto al listado de prelación, así como la dispensa de la lectura. Continuando con el punto número 8 del orden del día, cedo el uso de la voz a la secretaria técnica para el desahogo del mismo. Gracias. Y por instrucción de la suplente de la presidenta, daré lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión ordinaria, siendo estos los siguientes. Acuerdo número 1. Se aprobó en votación económica por unanimidad o mayoría de las personas integrantes de este comité con derecho a voto el orden del día propuesto para esta primera sesión ordinaria. Acuerdo número 2. Se aprobó en votación económica por unanimidad o mayoría de las personas integrantes de este comité con derecho a voto la presentación y solicitud de aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria celebrada el 13 de noviembre de 2024. Acuerdo número 3. Se aprobó en votación económica por unanimidad o mayoría de las personas integrantes de este comité con derecho a voto la presentación y aprobación del Plan Anual de Trabajo 2025. Acuerdo número 4. Se aprobó en votación económica por unanimidad o mayoría de las personas integrantes de este comité con derecho a voto la presentación y aprobación del calendario de sesiones 2025. Acuerdo número 5. Se aprobó en votación económica por unanimidad o mayoría de las personas integrantes de este comité con derecho a voto la suplencia del vocal titular, quedando en el licenciado Ezequiel González Quirarte con este nombramiento. Continuando con el punto número 9 del día, cedo el uso de la voz a la secretaria técnica para el desahogo del mismo. Gracias. Y por instrucción de la suplente de la presidenta, iniciamos con el punto de asuntos generales y les pregunto a cada uno de ustedes, miembros del comité, si tienen algo que tratar o mencionar en este punto. ¿Todo de acuerdo? Todo bien. De no haberlos, solicito a la suplente de la... Perdón, basta. De no haberlo, solicito a la suplente de la presidenta continuar con el siguiente punto del orden del día. Por favor. Continuando con el desahogo del orden del día de la presente sesión, solicito a la suplente de la secretaria técnica continuar con el punto siguiente. El punto siguiente es el número 10. Suplente de la presidenta, informa usted que han sido agotados todos los asuntos de la agenda de este día, por lo que es procedente pasar a la clausura de esta sesión. Solicito a los integrantes de este comité ponerse de pie para proceder a esta parte de la sesión. Siendo las 12 horas con 15 minutos del día 26 de febrero del año 2025, declaro clausurada la primera sesión ordinaria del Comité de Conducta e Integridad Pública de la Secretaría General de Gobierno. Agradezco a cada uno su asistencia y su participación. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.